En la oscura historia de la Alemania nazi, un nombre se destaca como símbolo de terror y crueldad: Heinrich Himmler. Como mano derecha de Adolf Hitler, Himmler jugó un papel fundamental en la organización e implementación del Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de personas consideradas indeseables por el régimen nazi. Heinrich Luitpold Himmler nació el 7 de octubre de 1900, en Múnich, Alemania. Criado en una familia de clase media, Himmler inicialmente siguió una carrera en agricultura y estudió agronomía. Sin embargo, su vida dio un giro dramático cuando se unió al partido nazi en 1923, solo 3 años después de su formación. Himmler ascendió rápidamente en las filas del partido nazi, impresionando a Adolf Hitler con sus habilidades organizativas y su lealtad inquebrantable. En 1929, fue nombrado como el jefe de las SS, Ostschutzstaffel, una organización paramilitar de élite que creció hasta convertirse en una de las entidades más poderosas dentro del régimen nazi. Bajo el liderazgo de Himmler, las SS se transformaron de un pequeño grupo de guardaespaldas en una organización que lo abarca todo, responsable de controlar la policía, la inteligencia, los campos de concentración y otros pilares clave del poder nazi. El control de Himmler sobre las SS le dio una inmensa autoridad e influencia, convirtiéndolo en una de las figuras más temidas y poderosas de la Alemania nazi. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el papel de Himmler se expandió aún más. Se convirtió en responsable de la implementación de las políticas raciales de Hitler, cuyo objetivo era crear una raza superior aria y eliminar todas las razas inferiores. Himmler supervisó la construcción y operación de campos de concentración, donde millones de personas inocentes fueron encarceladas, torturadas y asesinadas. Las SS de Himmler también desempeñaron un papel clave en la realización de tiroteos masivos, deportaciones forzadas y otras atrocidades en toda Europa. Su búsqueda despiadada de la visión de Hitler sobre la pureza racial llevó a la muerte de millones de judíos, romaníes, personas discapacitadas, disidentes políticos y otras personas consideradas no aptas por el régimen nazi. Sin embargo, a pesar del inmenso poder que ejercía, el reinado de terror de Himmler finalmente comenzó a desmoronarse a medida que la marea de la guerra se volvió contra Alemania. Comenzaron a aparecer grietas dentro del régimen nazi. Hitler comenzó a perder la fe en la capacidad de Himmler para cumplir sus órdenes de manera efectiva, y otros funcionarios de alto rango se desilusionaron cada vez más con los métodos brutales de Himmler. En 1945, mientras las fuerzas aliadas se acercaban a la Alemania nazi, Himmler buscó negociar una paz separada con los aliados occidentales. Contactó en secreto con el conde Folke Bernadotte, un diplomático sueco, en un intento de salvarse y asegurar una posición de poder en una Alemania de posguerra. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que los aliados lo consideraban un criminal de guerra sin lugar a negociación. A medida que la guerra llegaba a su fin, el mundo de Himmler comenzó a desmoronarse. El 29 de abril de 1945 fue capturado por las fuerzas británicas mientras intentaba disfrazarse de soldado común. Himmler fue inmediatamente arrestado y encarcelado, en espera de juicio por sus crímenes contra la humanidad. Sin embargo, antes de que se pudiera hacer justicia, Himmler se quitó la vida el 23 de mayo de 1945, pocos días después de su captura. Se suicidó consumiendo una píldora de cianuro escondida dentro de un tubo de pasta de dientes. La muerte de Himmler le impidió rendir cuentas por su papel en el Holocausto, y escapó de enfrentarse a la justicia en los juicios de Nuremberg. El legado de Heinrich Himmler es de horror y oscuridad. Sus acciones como jefe de las SS y arquitecto del Holocausto mancharon para siempre las páginas de la historia. La magnitud de los crímenes cometidos bajo su mando sirve como recordatorio de las profundidades de la depravación humana, y la importancia de preservar la memoria del Holocausto para garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. La historia de Heinrich Himmler, la sanguinaria mano derecha de Hitler, sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros del fanatismo ideológico y las profundas consecuencias del poder sin control. Que nunca olvidemos a las víctimas del Holocausto, y nos esforcemos por construir un mundo libre del odio y la intolerancia que alimentaron las atrocidades de Himmler. La máquina de propaganda de la Alemania nazi jugó un papel crítico en la difusión de la ideología del régimen y la manipulación de la opinión pública. Dirigido por el notorio Joseph Goebbels, el Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda difundió efectivamente la propaganda nazi a través de varios medios, incluidos periódicos, radio, películas y mítines públicos. A través de mensajes e imágenes cuidadosamente elaborados, los nazis buscaron controlar la narrativa y dar forma a la percepción pública. Vilipendiaron a los enemigos percibidos del Estado, como judíos, comunistas y otros grupos marginados, mientras glorificaban a Hitler y la supuesta superioridad de la raza aria. Goebbels y su equipo utilizaron hábilmente técnicas psicológicas para manipular las emociones y creencias de la población alemana con lemas como Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, un pueblo, un imperio, un líder, y Deutschland erwache. Alemania despierta, inculcaron un sentido de nacionalismo, unidad y lealtad incuestionable al Tercer Reich. Una de las herramientas más efectivas en el arsenal de propaganda nazi fue el cine. El Ministerio de Propaganda controló la producción y distribución de películas, asegurando que se alinearan con la ideología nazi. Películas como El triunfo de la voluntad y Hut Sus mostraron la supuesta superioridad de la raza aria y difundieron sentimientos antisemitas. La radio también jugó un papel crucial en la difusión de la propaganda nazi. Las estaciones de radio controladas por el Estado bombardearon a los oyentes con mensajes de nacionalismo
nacionalismo, antisemitismo y la glorificación de Hitler. Goebbels entendió el poder de la radio como un medio de masas, y lo utilizó para moldear la opinión pública y manipular las emociones. Los periódicos, también, eran una herramienta vital para difundir la propaganda nazi. El régimen controlaba fuertemente la prensa, asegurando que solo se publicaran artículos aprobados, y puntos de vista. Periódicos como el infame Volkischer Beobachter difundieron la propaganda nazi, demonizando a los judíos y promoviendo la agenda del partido. Los mítines y discursos públicos amplificaron aún más la propaganda nazi. Las carismáticas habilidades de oratoria de Hitler cautivaron a las multitudes, hipnotizándolas con sus palabras y embriagándolas con un sentido de unidad nacional y orgullo. Estos mítines sirvieron para crear un sentido de pertenencia, y comprometieron activamente a las masas en la causa nazi. No se puede subestimar la eficacia de la propaganda nazi. Creó un clima de miedo, conformidad y obediencia ciega a través de la exposición constante a los mensajes del régimen. La población alemana estaba condicionada a aceptar y apoyar las políticas y acciones brutales del régimen nazi. Sin embargo, es esencial reconocer que no todos los alemanes eran necesariamente partidarios entusiastas del régimen nazi. Mientras que muchos sucumbieron a la propaganda y participaron activamente o apoyaron sus atrocidades, otros permanecieron en silencio o resistieron en secreto la ideología y las acciones del régimen. Dentro de la Alemania nazi, había individuos y grupos que arriesgaron sus vidas para resistir al régimen. El grupo Rosa Blanca, por ejemplo, liderado por los estudiantes Sophie Scholl y su hermano Hans, distribuyó folletos condenando a Hitler y el Holocausto, pidiendo resistencia contra los nazis. El movimiento de resistencia dentro de Alemania enfrentó peligros increíbles, y a menudo pagó el precio máximo por su desafío. Muchos fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Sus actos de resistencia sirven como testimonio de la capacidad humana de valentía y coraje moral frente a la tiranía. Si bien la propaganda nazi fue eficaz para dar forma a la opinión pública dentro de Alemania, también tuvo consecuencias de gran alcance más allá de sus fronteras. La difusión de la ideología antisemita y la glorificación de Hitler alimentaron el odio y la violencia que finalmente llevaron al Holocausto. Los impactos de la propaganda nazi todavía se sienten hasta el día de hoy. El Holocausto sirve como un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias que pueden resultar de la manipulación de la opinión pública y la difusión desenfrenada del odio. Es nuestra responsabilidad colectiva permanecer vigilantes contra los peligros de la propaganda y combatir activamente el odio, la discriminación y los prejuicios en todas sus formas. Al educarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras sobre los horrores de la propaganda nazi y el Holocausto, podemos esforzarnos por construir un mundo libre de las garras de dicha manipulación. Las lecciones de la historia nunca deben ser olvidadas, pues nos proporcionan el conocimiento y la conciencia necesarios para enfrentar las ideologías que perpetúan el odio y la división. Al promover la tolerancia, la comprensión y la empatía, podemos esforzarnos por crear un futuro donde la propaganda no tenga lugar y la humanidad pueda florecer.